Molt benvinguts. La nostra medioconversa d'avui ens ha portat fins al barri Santana, a la plaça del Mil·lenari. En un espai d'aquesta plaça tenim el casal de la gent gran, el casal d'avis Santana. És un espai obert que ofereix moltíssimes opcions i que tant els socis i sòcies que venen aquí tenen moltíssimes oportunitats per fer activitats molt diverses. El casal compta amb una dinamitzadora que organitza, coordina i fa totes aquestes activitats. Ella és la María José Marín i és la que avui és la nostra protagonista de la Media Conversa. María José Marín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues la verdad es que muy bien. Encantada de teneros aquí conmigo. Un espai magnífic, la veritat. Estem aquí al casal d'avis del Santana. Jo diria que és un espai obert, un espai acollidor, un espai que amb el temps, perquè estaria bé recordar que portem 35 anys amb aquest casal, que ha anat creixent, que ha anat incorporant activitats noves, que s'ha anat remodelant, inclús el tema d'espai, i això fa que els socis i sòcies s'hi trobin a gust, que cadascú pugui triar el que fa, perquè de fet d'activitats en feu moltes. Jo deia que tu com a coordinadora una mica fas la programació. Explica'ns una mica, perquè el casal obre de dilluns a divendres, matí i tarda. Sí. I després alguns dies, si hi ha coses especials, fins i tot el cap de setmana, no? Sí. Explica'ns una mica com ho plantegeu tot plegat. Como tú dices, hemos cumplido 35 años y en esa trayectoria, como es normal, el casal ha ido evolucionando, ¿vale? No es lo mismo las actividades que seguramente se hacían hace 15 años, que yo no estaba aquí, pero que también habían actividades, como las que se hacen ahora, porque el modelo de gent gran también ha cambiado. Y entonces, claro, los casales tienen que ir un poco a molde a lo que va pidiendo, ¿no? Las personas, los usuarios. Yo estoy aquí coordinando desde que se abrió después de la pandemia. La pandemia, por desgracia, se tuvo que cerrar, pero bueno, se aprovechó para hacer una remodelación de los espacios. Aprovechar quizás un poquito más los espacios que teníamos para el uso que iban a tener, ¿vale? En el futuro. Y se hizo una sala polivalente muy amplia, donde entra el sol por las mañanas y es magnífico estar ahí, ¿vale? Se hizo una parte central que es más de estancia, de charlar, como estamos tú y yo aquí ahora, de ver el periódico. Y se hicieron las salas de juegos, la sala de billar también, que antes no había, ¿vale? Y se pudieron reorganizar un poquito las actividades también y dándole su espacio específico para cada una. Y eso también ha hecho pues, que puedan haber más actividades, ¿vale? Porque así no se solapan unas con la otra, ¿vale? Y el espacio pues, se mantiene bien. Hay muchísimas actividades para hacer. Desde la mañana, primera hora de la mañana, que lo que hacemos es gimnasia, bueno, zumbita, que le digo yo, porque es gimnasia con música, abierto a todos los socios, mujeres y hombres. Igual aquí hablamos de socios, no distinguimos por sexos. Todas las actividades las pueden hacer todos los socios. Por lo tanto, tenemos gimnasia, tenemos bailes en línea, que ahora están tan de moda y hablaremos de los bailes en línea. Y tenemos también un espacio específico de costura, de coser ropa, porque pues, bueno, había un grupito de socias que les apetecía hacer cosas. Entonces, pues cambia la estación y se hacen sus ropitas, sus blusitas, sus cositas. Y a ella les apetecía mucho. Realmente, parte importante de mi trabajo es escuchar. ¿Vale? Efectivamente. Inputs y efectivamente. Yo ¿no? escucho lo que ellas necesitan, lo que quieren hacer, lo que no quieren hacer, y a partir de ahí pongo en marcha pues, todo aquello que ellas les apetece hacer. Y a través de ahí también nació el grupo de playbacks. También tenemos un grupo de teatro, que ese grupo de teatro ya existía antes, ¿vale? Pero a raíz de la pandemia el casal lo absorbió. Y ahora somos el grupo de teatro del casal. Tenemos un nombre perfecto y magnífico que se llama Sense Limits. No Limits. Espectacular, el nombre es espectacular. Y después, el año pasado, en septiembre, absorbimos también la coral.
La Coral del Barri. O sigui, la Coral del Barri, que ja porta una trajectòria important, està també associada o relacionada amb el casal d'avis de Santa Ana. Sí, porque la Coral del Barri nació cuando se puso en marcha en este barrio el Pla de Barris. Claro, yo vengo de una trayectoria que todo esto me lo conozco bastante porque cuando yo estuve en el ayuntamiento, una de mis regidurías era Pla de Barris. Y en ese momento nació la Coral. Y entonces, bueno, mientras el Pla de Barris estuvo en marcha, pues él fue sustentando económicamente todo el tema de la Coral y el año pasado, en septiembre, pues se acabó totalmente, definitivamente. Y la Coral quedaba un poco así... Estaba claro que no iba a acabar la Coral. Eso era imposible de imaginar. Pero bueno, la absorbimos desde el Casal, puesto que muchos de los integrantes son parte del Casal, son socios del Casal, y ahora también es parte del Casal. Esto nos permite tener un abanico de actividades y programar una cantidad de actividades, bueno, que no te l'acabes nunca. Clar. Per tant, ensageu també aquí, en el local del Casal, o l'Espai Santa Ana? La Coral estamos ensayando en el Espai Santa Ana porque somos mucha gente, somos 30 personas. Aquí cabemos muy justitos y además, bueno, pues la Coral tiene un sonido, 30 personas cantando. Son 30 personas, claro. Aproximadamente, sí, alguna más o menos, pero aproximadamente que siempre vamos por ahí. Claro, aquí hay vecinos, aquí hay cosas, entonces es mejor ensayar en el Espai Santa Ana. Pero todo lo demás se hace aquí. Todo lo demás se hace aquí y la verdad es que es súper bien, porque en el cambio que se hizo, lo que estaba claro es que tenía que ser un sitio acogedor, en que cualquier persona que viniese se encontrase bien, se encontrase como en su casa, se encontrase que es parte de ello, que es parte de ella o de él, ¿vale? Y que fuese eso, su espacio. Sí. Su espacio. 35 anys, Maria José. Això es diu aviat, Sí. Són 35 anys. Sí. I, de fet, és curiós perquè ho vau celebrar l'estiu passat. Sí. Recordem que vau fer una festa molt bonica, molt lluïda, molt participativa, però a mi el que em va cridar més l'atenció és que no ho havíeu celebrat mai. És a dir, mai havíeu fet l'aniversari del Casal. Que nosotros tengamos constancia, ¿no? No se había celebrado nunca un aniversario del Casal. Y entonces, bueno, pues ese año nos dimos cuenta, haciendo cuentas, digo, a ver, por favor, aquí cumplimos 35 años y esto no puede pasar así como así. Entonces nos pusimos en marcha y la verdad es que estuvo súper bien, súper chulo. Mucha gente también vino. La verdad es que fue una celebración magnífica. Porque, por lo que te decía antes, tenemos un grupo de playbacks. Claro. Espectacular. I llavors, quan feu alguna festa o feu algun event així important, doncs evidentment teniu la Coral del Barri. Efectivamente. Ni que decir tiene, que també el nivell doncs, està molt bé, i el grup de playbacks. Per tant, vosaltres mateixos ja teniu el show preparat, no? Sí. Això està vamos retroalimentándonos unos de otros, ¿vale? Como, fantástico. Claro, yo estoy arriba y veo las posibilidades de cada uno, sí que los voy juntando y que uno participe en uno, otro participe en otro. Por ejemplo, ahora el grupo de playbacks, nosotros hacemos pocos espectáculos realmente de playbacks al año. Normalmente hacemos uno, ¿vale? Porque yo me tomo la actividad de playbacks como una actividad terapéutica. Te explico por qué. Porque no es solamente ponerse y cantar, o no cantar en este caso, pero imitar. Ellos tienen que pasar por un proceso de elegir el artista, elegir la canción del artista, elegir, mirar todos esos vídeos que miramos, a ver qué característica tiene esa persona o qué característica hay que imitar para que el espectador vea de alguna manera a esa persona que tú estás imitando. Después ensayar y enlazar la voz con lo que está sonando. Y a partir de ahí las coreografías. O sea, yo me lo tomo como una terapia para ellos, para mantenerlos activos, tanto físico como mentalmente. Porque claro, tienes que coordinar. Es un tema psicomotriz que es importante. Tienes que coordinar, tienes que hacer muchas cosas que tu cuerpo a lo mejor no está acostumbrado a hacer, que no lo has hecho nunca. Y la verdad es que es un reto importante, pero ya te digo, quedan magníficas, o sea, y magníficos. Ahora tenemos un señor, nos faltan señores. Com en tot este tipus d'activitats. Perquè la coral també majoritàriament és de dones, la Coral del Barri. Sí, es que es una cosa... Es curiós, ¿eh? Es una cosa que nos queda pendiente, ¿vale? De que las mujeres llegan a cierta edad y son más activas en este tipo de actividades, se relacionan, están ahí, cogen el compromiso de estar ahí y tal.
Y a los señores les cuesta más. Bueno, tienen otro tipo de actividades. Sí, Bueno, sí. tenemos 1 o 2 en la gimnasia, 3 o 4 en la coral, o sea, bueno, ya está bien. Está bien, No, i está tant. bien, está És bien. mica en mica. Está bien, está bien, S'havien está bien. Con lo que incorporant. tengamos, haremos. Hi ha un altre tema també, Maria José, que també és una novetat relativa. Sí que és veritat que hi ha tradicionalment cada any es feia una trobada entre els dos casals. Tenim el del nucli antic i el del barri Santana. I es feia un dinar de germanor, que ja, d'alguna manera era el dia aquell especial que ens trobàvem tots, no? Però ara heu decidit, conjuntament amb els dos casals, de fer activitats o trobar-vos més sovint. És a dir, per exemple, el Dia Internacional de la Gent Gran. Aquest any vau fer aquesta novetat i això va estar prou bé, ¿no? Bueno, eso estuvo magnífico. Mira, esto te voy a explicar cómo pasó, porque es que fue una cosa que yo ya hace tiempo que le estaba dando vueltas, ¿vale? Al tema. El año pasado llegué tarde, ¿vale? Porque lo tenía en mente, pero ya no nos daba tiempo, era una cosa que no me daba tiempo ponerlo en marcha. Y ahí este año, el año pasado, dije, este año es el nuestro. Un día estando aquí los del Jesús y Isabel, de la Gent Gran, de la Benéfica, le dije, mira, se me ocurre una idea, a ver qué os parece. No se ha hecho nunca en el municipio, no se había hecho hasta ahora, no se había celebrado nunca el Día Internacional de la Gent Gran, que es nuestro día. Vale, digo, estaría muy bien hacer algo conjunto, hacer algo entre los dos. Y además, como los dos tenemos grupos de playbacks, ¿por qué no hacemos algo conjuntamente? Una merendola, no hace falta ser una cosa gran ostentosa, aunque quedó chulísimo, ¿vale? Pero una merendola, nos juntamos y entre los dos casales montamos un espectáculo de nuestros playback, pasamos un rato, merendamos, después hacemos un poquito de bailoteo y, oye, pasamos la tarde nada más de bien. Y así se hizo, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que estuvo muy bien porque fuimos a ensayar varias veces ahí arriba, muy bien, o sea, fue un trabajo también de decir, bueno, montamos esto, pero tenemos que montarlo un poco bien, vamos a ensayar conjuntamente. Claro. Y entonces el día del montaje también nos juntamos, lo montamos todo, el spy quedó chulísimo también, o sea, muy bien, muy bien, muy bien. Y a raíz de ahí pues han salido varias cosas que podíamos hacer. ¿Tenéis proyectos más conjunts que podeu anar fent al llarg de l'any o trobades, no? Sí, como mínimo, mira, ¿sabes? Una cosa que es que yo esto lo tenía como un reto personal, ¿vale? De esta barrera que siempre nos ponen de la autopista esa hermosa que tenemos ahí, ¿vale? Que poco a poco fuese bajando, ¿no? Y como mínimo ahora lo que sí que tenemos es una relación más de información de qué haces tú, qué hago yo. Pues mira, yo hago esta salida, pues mira, yo hago la otra, si queréis apuntaros, si queréis venir. O sea, la relación ha mejorado bastante, muy bien. Tanto antes con Carme com ara con Isabel i con Jesús, o sea, muy bien, súper, súper. Suposo que pels socis també és un plus, no? El fet de trobar-se amb gent, no? Que pues, el que tu deies, si fan uns playbacks, doncs tenim més públic, no? No, que sí, que sí. Doncs... Muy bien, porque realmente la gente cuando estábamos en la celebración, a mí me conoce también, y hay gente de aquí, mucha gente que no se veía hace mucho tiempo, ay, no sé cuánto, claro, yo no puedo subir, tú no puedes bajar, claro, un punto medio y se encontraron. Fantástico. Y esto estuvo súper bien, súper bien, súper bien. Y que, bueno, estas cositas son, yo creo que es las que dan vidilla, ¿no? Vidilla y a la gent gran y a todo el mundo, pero sobre todo a la gent gran, no hacerlos sentir como que tú ya has vivido, tú ya has disfrutado. No. Te queda mucho por ver y por disfrutar y por dar y por sentir. Que vale aquello que ahora la palabra que ya tan horrorosa que está ahora, que es el edadismo, ellos lo sienten mucho, y gente que corta mucho las alas a la gent gran, jo voy en contra totalment. Total, jo home, doy las alas que necessiten. Està claríssim, amb tot el que feu aquí al casal, que avui ens has explicat, Maria José, i molts projectes que segur que teniu i que en parlarem en properes ocasions, però segur que seguireu fent moltes coses, que tothom hi trobi el seu espai, que tothom s'ho passi bé. Sí, porque no solamente que venga a hacer una actividad, que está clarísimo que está bienvenido, eso sí, es venir aquí, sentarse, hablar con este, hablar con el otro, o con tu amiga de siempre, tomarte un cafetito o un agua, lo que tú quieras, salir de casa, arreglarte para salir de casa, y es todo eso. Fantàstic. Bona feina, molt bona feina, Maria José. Moltes gràcies per estar amb nosaltres i compartir totes aquestes experiències aquí al Casal Santana. Parlarem, perquè segur que tindrem moltes altres coses per comentar. Fins aviat. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por bajar y por explicar un poquito nuestra historia.